Hoy vamos a empezar a hablar de cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales en términos de series de potencias. En un video anterior ya nos habíamos referido a la ecuación de Bessel. Esa es una de las ecuaciones más notables, más interesantes, más famosas de todas las matemáticas y en especial de la matemática física. Ya veíamos cómo esa ecuación aparece, por ejemplo, cuando se pretende modelar la forma en que vibra una membrana circular. Esa misma ecuación aparece también en muchos otros contextos, de allí su interés. Del mismo modo, hay varias otras ecuaciones, de las cuales tengo aquí apenas una pequeña lista, como son la ecuación de Legendre, la ecuación de Hermite, la ecuación de Airy, que también están relacionados muy próximamente con distintos problemas de la física, principalmente, y también de otras áreas. La ecuación de Legendre, por ejemplo, también está relacionada con la solución de ciertas ecuaciones parciales, la ecuación de Laplace. La ecuación de Hermite y de Airy están relacionadas con la solución de la ecuación de Schrödinger. Pero, pues desafortunadamente en este curso no tendremos, digamos, demasiado tiempo y oportunidad para hablar de cómo se conectan estas ecuaciones con esos problemas a los que nos hemos referido, digamos que más bien superficialmente, pero sí vamos a intentar dar una aproximación acerca de cómo podemos resolverlas, porque estas ecuaciones que tengo allí en el tablero tienen unas características comunes. Son ecuaciones lineales de segundo orden. Esas cuatro que tengo allí en el tablero son ecuaciones lineales de segundo orden. Sin embargo, no son ecuaciones de coeficientes constantes. Los coeficientes de esas ecuaciones dependen de la variable independiente. Todas estas ecuaciones he usado la letra t para denotar la variable independiente y la letra x para denotar la variable dependiente. A diferencia de las ecuaciones que aprendimos a resolver en clases pasadas, los coeficientes de estas ecuaciones no son constantes. Nosotros aprendimos cómo encontrar explícitamente soluciones para ecuaciones homogéneas, lineales de segundo orden, pero con la condición de que sus coeficientes fueran números, fueran constantes, no dependieran de la variable independiente t. Por contraste, en estos ejemplos que tengo acá en el tablero, los coeficientes sí dependen de la variable independiente t. Entonces no podemos resolverlos con esas técnicas que ya aprendimos. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo determinar soluciones para estas ecuaciones? ¿Cómo determinar la solución general? Pues una técnica que hemos usado con cierto éxito en el pasado es tratar de buscar soluciones de un cierto tipo. Es decir, uno propone soluciones de una cierta forma y después busca ver si en efecto la ecuación que está considerando tiene soluciones de esa forma que propuso. De hecho, de esa manera fue que encontramos las soluciones para las ecuaciones con coeficientes constantes. Propusimos soluciones de forma exponencial y en efecto encontramos que las ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes tienen soluciones de forma exponencial. Pero digamos que esa es una clase muy restringida, las funciones de tipo exponencial. Es poco probable que otro tipo de ecuaciones que no sean estas con coeficientes constantes sigan teniendo soluciones de tipo exponencial. Nos toca buscar dentro de una clase más amplia. ¿Cuál podría ser una clase más amplia a la cual apelar y donde sí pudiéramos encontrar soluciones para estas ecuaciones? Ojalá todas las posibles soluciones, pero en principio al menos dos soluciones linealmente independientes. Pensemos en una situación mucho más sencilla, la ecuación x' igual a x. Claro que esa ecuación ya la sabemos resolver de tiempo atrás, es una ecuación de primer orden, una de las más sencillas que no se le puede ocurrir. Ya ustedes conocen quiénes son las soluciones de esa ecuación, pero supongan por un momento que no las conocieran, que no tuvieran ni idea de funciones que satisfagan esta ecuación, es decir, funciones tales que la derivada de la función coincida con la función. Entonces, por ejemplo, uno podría intentar proponer soluciones de un cierto tipo y usted podría pensar en, por ejemplo, polinomios, es decir,
quisiera ver si esa ecuación tiene alguna solución que sea un polinomio. Rápidamente, sin embargo, uno se decepciona de esa idea, ¿cierto? Se da cuenta de que esa idea no es muy buena, porque no es difícil darse cuenta que esa ecuación no puede tener una solución no trivial que sea un polinomio, es decir, una solución que no sea la función constante cero y que sea un polinomio. Porque si yo tengo un polinomio de grado n, su derivada va a ser de grado n-1. Entonces, a la izquierda tendría una función, un polinomio de grado n-1 igual a un polinomio de grado n a la derecha. Eso es imposible, que un polinomio de grado n-1 coincida con un polinomio de grado n. Por lo tanto, para esa ecuación no hay ningún riesgo de que un polinomio le sirva como solución. Habría que buscar en una clase más grande de funciones. ¿Qué clase me sirve como de extensión a la clase de los polinomios? Pues las funciones que se pueden escribir como series de potencias, es decir, funciones que de alguna manera se pueden como polinomios infinitos. Es decir, yo no paro en grado n, sino que sigo aumentando términos hasta el infinito. Claro que son funciones, digamos, de una naturaleza un poquito más complicada, y habría que precisar un poco en qué sentido esta suma se puede realizar, porque nosotros podemos hacer sumas finitas, pero sumas infinitas, ¿qué significado tienen realmente? Pero por un momento pensemos que eso no es problema y que yo simplemente puedo escribir una función como esa suma infinita de productos de potencias enteras positivas de t y coeficientes. Y quisiéramos ver si alguna función de esas es solución de esa ecuación. La gran ventaja es que como el grado es infinito, pues la derivada también va a tener grado infinito, entonces a la izquierda tengo un polinomio de grado infinito igual a un polinomio de grado infinito a la derecha. Permítanme pues ese uso un poco abusivo del término, porque pues polinomios de grado infinito realmente no hay. Lo que tengo allí realmente no es un polinomio, sino lo que llamaríamos una serie, es decir, una especie de polinomio infinito. Entonces, por un momento, pensemos en ese tipo de funciones y veamos a ver si esta ecuación admite soluciones que sean de este tipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver si hay alguna función de esta forma, no trivial, que satisfaga esa ecuación? Pues lo que hemos hecho siempre, ¿cierto? Tomo esa expresión, derivo esa función que está por esa expresión y la sustituyo en la ecuación. Como esta es una ecuación de primer orden, pues solamente necesito la primera derivada. Entonces tendríamos la primera derivada y estamos pensando que esa función se comporta como un polinomio infinito y puedo entonces derivarla término a término. Entonces la derivada sería simplemente pues derivada de una constante 0 más c1 por la derivada de t, que es 1, más c2 por la derivada de t al cuadrado, que es 2t, me quedaría 2c2 por t, más c3 por la derivada de t al cubo, que es 3t al cuadrado, tendría 3c3 t al cuadrado y pues siguen términos. Y ahora sustituyo en la ecuación original. Tendría entonces x' igual a x, o sea, c1 más 2c2 t más 3c3 t al cuadrado más términos que siguen, que los indico con esos puntos suspensivos, y eso que es la derivada de x pretendo que coincida con x, que es esta suma infinita, c0 más c1 por t más c2 t al cuadrado más c3 t al cubo más términos que siguen. ¿Qué se requiere sobre los coeficientes C0, C1, C2, C3 para que la función de la izquierda coincida con la función de la derecha? Si seguimos con la analogía de los polinomios, pues para que dos polinomios sean iguales, sus respectivos coeficientes deben ser iguales.
Entonces el coeficiente independiente a la izquierda debe coincidir con el coeficiente independiente a la derecha, el coeficiente de t a la izquierda debe coincidir con el coeficiente de t a la derecha, el de t al cuadrado a la izquierda con el de t al cuadrado a la derecha y así sucesivamente. Por lo tanto, esta igualdad significará qué relaciones entre los coeficientes. Necesito que C1 coincida con C0, que 2C2 coincida con C1, que 3C3 coincida con C2, ese es el coeficiente de t al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Qué puedo concluir? Bueno, C1 tiene que ser C0, pero a su vez C2 tiene que ser C1 sobre 2, ¿cierto? De aquí yo podría despejar C1. C1 tiene que ser igual a, perdón, C2 tiene que ser igual a C1 sobre 2. Siempre conviene despejar los coeficientes correspondientes a índices mayores en términos de los coeficientes correspondientes a índices menores. Es como lo lógico, lo natural. Y aquí tenemos C3 es C2 sobre 3 y no es difícil imaginarse lo que viene, ¿cierto? C4, C3 sobre 4 y así sucesivamente. Aquí tendríamos simplemente C1 igual a C0 sobre 1, o sea, C0. Pero C2 debe ser C1 medios. Sin embargo, C1 tiene que ser igual a C0. Por lo tanto, C2 es igual a C0 medios. Y C3 es C2 sobre 3, pero C2 es C0 sobre 2. Por lo tanto, C3 tiene que ser igual a C0 sobre 2 por 3. ¿Cuál relación dijimos que venía aquí? La siguiente relación sería C4, que debe ser igual a C3 sobre 4, pero C3 es C0 sobre 2 por 3. Por lo tanto, C4 tiene que ser C0 sobre 2 por 3 por 4, y no es difícil darse cuenta que eso simplemente es C0 sobre el factorial de 4. Recuerden que el número 4 factorial es simplemente el producto de los números desde 1 hasta 4, los números naturales desde 1 hasta 4, 1 por 2 por 3 por 4. Y no es difícil ver que entonces C5 tiene que ser C0 sobre 5 factorial, y en general Cn tendría que ser C0 sobre n factorial. Y tendríamos esa bonita formulita para los coeficientes de esta serie, en términos del primer coeficiente C0. Entonces, ¿qué concluiríamos finalmente? Concluiríamos que para que la función x, que está representada como una serie C0 más C1 por t más C2 por t al cuadrado más términos sucesivos, sea solución de la ecuación x' igual a x, sus coeficientes deben todos depender de C0 de acuerdo a esta fórmula. O sea, el enésimo coeficiente debe ser el coeficiente C0 dividido por el factorial de n. Por lo tanto, ¿qué funciones de la forma propuesta son soluciones de la ecuación dada? Estas funciones, tendría funciones que va a tener C0 más C1, pero C1 tiene que ser igual a C0, C1 por t, C1 es igual a C0, o sea, vendría simplemente C0 por t, más C2t al cuadrado, pero C2 es C0 sobre 2
t al cuadrado más C3, pero C3 es C0 sobre 3 factorial por t al cubo más términos, por aquí vendría Cn por t a la n, pero Cn tiene que ser C0 sobre n factorial t a la n más términos que sigue. Yo puedo factorizar ese coeficiente C sub 0, sería C sub 0 factor de 1 más t al cuadrado sobre 2 más t al cubo sobre 3 factorial más términos que sigue. Y posiblemente cuando ustedes observan esa expresión no les parece tan desconocida. Para muchos seguramente es familiar esa expresión, porque esto no es otra cosa, lo que tengo representado allí entre el paréntesis, no es otra cosa que lo que conocemos como la expresión, la representación de la función exponencial en términos de su serie de Taylor. Esta es la serie de Taylor de la función exponencial alrededor del punto 0. O sea, la suma de esa serie es e a la t. ¿Qué quiere decir que la suma de esa serie de la función e a la t? Que cuando yo hago esta suma infinita, entre comillas, ¿qué quiero decir hacer esa suma infinita? En realidad yo puedo hacer sumas finitas e ir aumentando, ir sumando cada vez más términos. Entre más términos tome, más me aproximo yo al valor de e a la t. Entonces digo que esa serie converge al valor e a la t, que la suma de esa serie es e a la t. Estaríamos entonces recuperando a las soluciones de la ecuación que estábamos considerando, que ya conocíamos desde hace rato, ¿cierto? Nosotros hace rato sabemos que las soluciones de esta ecuación son simplemente los múltiplos de la función exponencial, los múltiplos de e a la t. Digamos que habríamos encontrado una nueva manera de encontrar las soluciones de esa ecuación.